la expresión de un vector en componentes. Sin entrar en detalles, vamos a aceptar que se puede asociar un punto del plano como extremo de un vector del plano cuyo origen es el origen de coordenadas, asimismo con el espacio. Pero esto lo hemos visto ya al estudiar números complejos, porque al estudiar números complejos vimos que un complejo yo lo puedo pensar como un vector del plano donde el extremo del vector, que es la punta de flecha, es el afijo, que es un punto del plano. Bien. Dos vectores del plano no paralelos constituyen una base. Tres vectores del espacio no paralelos constituyen también una base. Estas cuestiones van a quedar totalmente satisfechas en su conocimiento, en su entendimiento, mejor esto último, en su entendimiento, cuando vean dependencia e independencia lineal. Asimismo, yo hago algo hacia el final que lo aclara muy bien. A ver, en el plano yo puedo establecer una base canónica que la voy a llamar de los versores I y J, y en el espacio IJK. Entonces, un par de versores perpendiculares establece una base canónica en el plano. Una terna de versores perpendiculares establece una base canónica en el espacio. Acá podemos ver perfectamente, acá tenemos un vector del plano, todo vector del plano y del espacio es un vector posición de un punto. Tiene origen en el origen de coordenadas. La punta de flecha, es decir, el extremo del vector, es un punto. ¿Sí? Pero, ojo, no confundir punto con vector. El vector tiene origen en el origen de coordenadas. A1 es la componente en X del punto y del vector. Y A2 la componente en Y. Versor I, versor J. Acá, versor I, versor J, versor K. A1 es la componente en X del punto, pero también es del vector con origen en el origen de coordenadas. A2 es la componente en Y de P y A3 en Z. En definitiva, un vector se proyecta sobre los ejes coordenados. La proyección sobre el eje X es la primer componente escalar y sobre el eje Y la segunda, en el plano. En el espacio va a tener una tercer componente escalar, que es la proyección del vector sobre el eje Z. Si un vector es del plano, lo puedo escribir como A sub 1 por I más A sub 2 por J. Bueno, según como lo lea, aparece alfa, ¿sí? Es decir, es la descomposición canónica del vector U en el plano en la base IJ, siendo sus componentes escalares A1 y A2. Y A1 por I y A2 por J son las componentes vectoriales del vector. Algo parecido ocurre en el espacio, ¿sí? A1I más A2J más A3K. Estas son las componentes escalares, estas son las componentes vectoriales. ¿Sí? Debe quedar perfectamente claro que escribir un vector así no es realmente una igualdad, ya que queda claramente establecido que un vector en el plano o en el espacio no es respectivamente un par o una terna ordenada de números reales. Este par o terna constituye a las componentes escalares del vector según la dimensión. Es decir, que esto tiene que quedar claramente diferenciado. Bueno, vamos a ver una cuestión fundamental. Lo que decía antes, un ejemplo que evidencie esto.
Ya la persona que está en esta instancia del capítulo, en este capítulo ya ha visto complejos y ha operado en componentes escalares. Vamos a escribir a un vector en su descomposición canónica. El vector u igual a 2i más 3j. El versor i, si yo lo pienso en el plano, recuerden que i tiene módulo 1 y marca 1 en el eje x. Y el vector en componentes escalares sería 1, 0. Acá marca 1 y j, sus componentes escalares son 0, 1. Esto va a cambiar en el espacio. Acá va a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, 2i más 3j es 2 por 1, 0 más 3 por 0, 1. Si acá opero me queda 2, 0 más 0, 3. Y este es el vector 2i más 3j expresado en componentes escalares. Fíjense que yo lo puedo expresar como una combinación lineal de los versores de la base. Ahí se ve claramente. Acá hay otro ejemplo. En el espacio, 2i más 3j menos 5k. Es 2 por 1, 0, 0 más 3 por 0, 1, 0 menos 5 por 0, 0, 1. Opero y me queda el vector cuyas componentes escalares son 2, 3 menos 5. Claramente hemos visto que podemos expresar al vector u como una combinación lineal de los versores de la base. Bien. Antes de seguir adelante, vamos a caracterizar al plano como R2, no R cuadrado. Es el conjunto de todos los pares xy, o sea, puntos del plano donde la primer componente x pertenece a reales e y también. Y R3, no R cubo, es el espacio. Es el conjunto de todas las ternas x y z de reales donde x es real e y es real y z es real. Vamos a ver las operaciones de vectores en componentes. La primera es que si yo tengo dos puntos del espacio, x sub a, y sub a y z sub a, y b, x sub b, y sub b y z sub b, el vector AB lo puedo pensar como xb menos xa, segunda componente ib menos ia, tercera zb menos za. La prueba de esto yo la hice en el plano, porque es más simple, primero de visualizar y segundo de operar. Vamos a ver un ejemplo previamente. Supongamos que tomamos el punto A. No lo expresamos así, esto me lo hizo 1, 4, menos 3, menos 3. Y B, 2, menos 1, 4. ¿Cuánto vale AB? AB es 2 menos 1, 1. Menos 1 menos 4, menos 5. 4 menos 3, 7. Ahí tenemos al vector AB que tiene la dirección desde A hasta B. Bien. ¿Cómo lo probamos? Lo hacemos en el plano. Ahí tenemos AB. El punto A, el punto B, el vector posición del punto A o A, el vector de posición del punto B o B.
OB es XB por Y más IB por J. Y OA es XA por Y más IA por J. OB es OA más AB. Despejamos AB, pasamos este restando. AB es OB menos OA. Reemplazo B por lo que había caracterizado antes y OA por lo que caractericé antes. Luego suprimo el paréntesis precedido por signo menos y agrupo lo que tiene I por un lado y J por el otro. Esto me permite extraer factor común I y extraer factor común J para obtener el producto de un escalar por un vector. Hemos obtenido que AB es XB menos XA por I más IB menos IA por J. O en sus componentes escalares, XB menos XA, la primera componente escalar, y B menos IA, la segunda componente escalar. Ahora vamos a las operaciones puramente en componentes. Si U tiene componentes escalares U sub 1, U sub 2, U sub 3 y B, B sub 1, B sub 2, B sub 3, ¿cuándo estos dos vectores van a ser iguales? Cuando las componentes homólogas U1 sea igual a B1, o sea, cuando las componentes homólogas sean iguales, U2 sea igual a B2 y U3 sea igual a B3. ¿Cómo los sumo? La diferencia está implícita. Componente a componente. ¿Cómo voy a hacer U más B? U sub 1 más B sub 1, U sub 2 más B sub 2, U sub 3 más B sub 3. ¿Cómo voy a multiplicar a U por alfa? Alfa por U sub 1, alfa por U sub 2, alfa por U sub 3. Hasta acá lo aceptamos. El módulo de U es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. A ver, creo que yo hice una prueba por acá. No. No, porque lo hemos visto en vectores. En complejos. Pero podemos hacer algo acá muy sencillo. Obviamente lo vamos a probar en el plano. Si yo tomo, por ejemplo, vamos a un vector del plano. Bueno, vamos a llevar esto al Paint. Yo acá hice un dibujito del vector U, que tiene una componente en escalar en X U sub 1, U sub 2. Acá nos queda un triángulo rectángulo, cuya base es U sub 1, esto es paralelo a U sub 2, es U sub 2, y esto es la longitud del vector, ¿sí? Es el módulo del vector, la hipotenusa. Entonces, esta medida, ¿sí? Esta medida al cuadrado, vamos a escribirla, el módulo de U elevado al cuadrado es igual al valor de U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado. Si despejamos nos va a quedar que el módulo de U es igual a la raíz cuadrada de U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado. Vamos a visualizar esto junto con la figura. Y podemos ver claramente que la hipotenusa al cuadrado por el teorema de Pitágoras es igual a esta medida al cuadrado más esta medida al cuadrado. Si despejamos el módulo de U, claramente podemos ver que
el módulo de un vector, el concepto de dónde sale, ¿sí? Que es lo mismo para el plano que para el espacio, pero fíjense que visualizarlo es mucho más simple en el plano, lo hemos dicho siempre. Finalmente nos queda por ver esta propiedad, que es una forma práctica de chequear si dos vectores son paralelos en componentes, pero con cuidado. Dos vectores no nulos son paralelos si solo si hay una proporcionalidad de las componentes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si, por ejemplo, el vector u viene dado por 1, 2, 3 y el vector b viene dado por 2, 4, 6. Implica que, a ver, si yo hago 1 sobre 2, 1 es a 2, como 2 es a 4, como 3 es a 6. Eso quiere decir. Hay una proporcionalidad de los componentes. Es decir, todos llevan a la misma constante, que es un medio. Si alguna no se cumple, no hay paralelismo. Esto me permite concluir que los vectores son paralelos. ¿Correcto? Ahora, hay un pequeño detalle, pero antes del detalle vamos a ver la prueba. A ver. La prueba yo la hice en el plano, es muy sencilla. Parto de la definición de paralelismo. Si son paralelos, U es igual a alfa por B, con alfa distinto de 0. Reemplazo U por U sub 1, U sub 2 y B por B sub 1, U sub 2. Multiplico por el escalar y me queda una igualdad de vectores. Dos vectores son iguales cuando las componentes homólogas son iguales. Si despejo alfa de acá y alfa de acá, ¿qué me queda? Que si alfa es igual a este y a este, si dos expresiones son iguales a una tercera, son iguales entre sí. Y ahí sale la proporcionalidad. Acá había ejemplos, fíjense que en este no hay ninguna proporcionalidad. 1 es a 2 como 3 es a 4, no. Como menos 4 es a menos 8, no. Ahora, ¿qué pasa si el vector tiene una componente nula? No hay, este criterio no sirve. Porque yo no puedo hacer proporcionalidad de 0 con 0. Si un vector tiene una componente nula, veamos. Por ejemplo, este vector. Este vector tiene segunda componente nula. Si quiero un paralelo, un colineal, tiene que tener la misma componente nula. Si quiero un colineal a este, tiene que tener la misma componente nula. Este vector es paralelo al eje X y este al eje Y. Hemos visto ya casos de esto. En el espacio, cada componente que sea 0 en un vector del espacio va a ser perpendicular a ese eje o paralelo al plano de las coordenadas que tiene. Podemos verlo en el software, ¿les parece buena idea? Y nos convencemos un poco mejor. A ver, vamos a cambiar, vamos a poner al vector este con tercera componente 0. Ahí está. Lo dibujamos. Ahí está. Fíjense. Al tener tercera componente 0, es perpendicular al eje Z. Y está contenido ¿en dónde? En el plano XY.
Si yo, por ejemplo, vamos a hacer ahora, a este le vamos a dar componente en I0. Lo dibujamos, observen. Es perpendicular ¿a qué eje? Al eje Y. Y está contenido en el plano XZ. Y ahora le vamos a dar el valor 0 a este. A X. Lo dibujamos. Bueno, salió. Vamos a darle valores más 4, 3. Para que se vea más. ¿Ven? Es perpendicular al eje X. ¿Sí? Y está contenido en el plano IZ, perdón, es perpendicular a este, el verde, X. Y está contenido en el plano este sería en el, a ver, espera, este es el W. Está bien. Es decir, tiene la primer componente nula en X. O sea, es perpendicular al eje X. ¿Sí? Y está contenido en el plano IZ. Bien. Bien. Volvemos al material. Entonces recordemos que para que el criterio de proporcionalidad no sirve si un vector tiene una componente nula. Si yo quiero encontrar un paralelo a este, tiene que ser la misma componente nula y va a ser coplanar. No es que va a ser en el espacio, va a estar en el mismo plano. Si yo busco otro que tiene la misma componente nula, va a estar en el plano XZ, acá en el plano XY y acá en el plano YZ. Pero del resto de las componentes no va a haber proporcionalidad. ¿Sí? Ahí está lo que habíamos visto. Este es un vector paralelo al eje X, este al eje Y en el plano. Acá, paralelo al plano XY, es decir, coplanar contenido en el plano XY, le falta Z. A este le falta Y, es coplanar está contenido en el plano XZ, le falta Y. Y a este le falta X, es coplanar, está con el contenido en el plano YZ. Y nos queda finalmente obtener el versor asociado a un vector, que es lo último de este párrafo 5. El versor asociado a un vector. Dado un vector no nulo, U, el versor asociado al vector U es un vector de igual dirección y sentido que U, pero su módulo es la unidad. ¿Y cómo se obtiene? Multiplicando a U por el recíproco del módulo de U. Recordemos que el módulo de U es un escalar. Ahí lo tenemos. Si U es no nulo, el versor asociado a U, que así lo notamos, es U sobre el módulo, o 1 sobre el módulo por U. Ya van a ver que esto lo vamos a usar mucho en cálculo avanzado. Ejemplo. El vector U es 2i más 3j menos k, que también lo podemos expresar así en componentes escalares. Su módulo es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Hacemos esta cuentita, es raíz de 14. El versor asociado es 1 sobre el módulo de U, que es 1 sobre raíz de 14, por las componentes escalares. Hago el producto de este escalar por este vector y ahí obtuve el versor asociado al vector dado en sus componentes escalares. ¿Qué característica tiene? Tiene igual dirección y sentido que U. ¿Por qué igual sentido? Porque esto es positivo. Estoy multiplicando, fíjense que este es igual al vector U
por un escalar positivo. Recuerden la definición de vectores paralelos. ¿Sí? Y la característica que falta es que su módulo, si lo puedo comprobar, ¿cuánto va a valer? La unidad. Listo. Porque es un versor. La prueba es muy simple. Es simplemente verificar lo que planteamos. Si el vector u es distinto del vector nulo, su módulo es positivo y el recíproco de este es positivo. Si lo pensamos así al versor, analizamos. Dirección. Si a u lo multiplico por un escalar positivo es paralelo. El sentido coincide porque este escalar es positivo. Y el módulo hago módulo de u sobre módulo de u es módulo de u sobre módulo de u, que es 1. Por ende, es correcto el planteo. El versor asociado a u es u sobre el módulo. Bueno, les sugiero ahora que hagan la práctica que indica el material y no olviden que si este video les fue fructífero en su proceso de aprendizaje, no cuesta nada poner me gusta. Yo también lo hago. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.